Ten más tiempo libre con los resúmenes de Curiosity. No se te olvide regalarnos un like y darle clic a la campanita para poder seguir subiendo este contenido. Bienvenido o bienvenida, comenzamos. Martes 24 de noviembre, primero de secundaria historia. Tema: un paseo histórico. Aprendizaje esperado. Conoce los principales procesos y acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Énfasis: ubicar temporal y espacialmente los hechos y procesos históricos del mundo a mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. ¿Qué hacemos? Esta sesión corresponde a un repaso en un maratón de conocimiento. Los conocimientos que se expondrán son los siguientes. Primera revolución industrial. Fue un proceso ocurrido en Inglaterra entre 1750 y 1850 que propició la transformación de las estructuras económicas, políticas y sociales en Europa y del mundo. La toma de la Bastilla, hecho clave a finales del siglo XVIII, que representó el hartazgo del pueblo en su lucha contra el absolutismo. Congreso de Viena, reunión en la que asisten representantes de varios países europeos para definir las fronteras de Europa entre 1814 y 1815. Obrera, clase social surgida entre 1750 y 1850, encargada de operar las máquinas en las grandes fábricas durante largas jornadas de trabajo y con bajos salarios. La Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Artes, Ciencias y Oficios, obra representativa de la Ilustración publicada en 1751, con el propósito de recopilar y sistematizar todo el conocimiento humano surgido hasta ese momento. La máquina de vapor, invento de 1814 en Inglaterra, que revolucionó el traslado de personas y de mercancías por su rapidez. La Revolución Francesa, movimiento revolucionario que inicia en 1789, teniendo como bandera las ideas liberales y de la Ilustración. Benjamin Franklin, Thomas Paine, George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, John Adams, son personajes relevantes del movimiento de independencia de las 13 colonias de Norteamérica en 1776. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica, Revolución Francesa, independencia de las colonias hispanoamericanas y Revolución Industrial son 4 procesos revolucionarios de Europa y América que surgen a raíz de la difusión del liberalismo y de la Ilustración entre 1750 y 1800. La Guerra de los 7 Años, conflicto armado que enfrentó a la mayoría de los países europeos entre 1756 y 1763 y sumió a Inglaterra en una severa crisis económica. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento generado en Francia en 1789, donde se establecen derechos como la libertad, la igualdad, la propiedad, la libertad de expresión y de prensa. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams son los 3 personajes que redactaron la Declaración de Independencia de las 13 colonias en 1776. La Declaración de Independencia de las 13 colonias es un documento americano de finales del siglo XVIII que establece: todos los hombres han sido creados iguales y con derechos inalienables a la vida, libertad y búsqueda de la felicidad. El sentido común es un libro de Thomas Paine, publicado en 1776 para difundir y hacer más comprensibles las ideas liberales entre los colonos y luchar por la independencia de Inglaterra. 3 hechos que estaban sucediendo al mismo tiempo en Europa en 1814 fueron: el invento de la locomotora de George Stephenson, la primera abdicación de Napoleón y el inicio del Congreso de Viena. La independencia de las 13 colonias, Revolución Industrial y Revolución Francesa son revoluciones burguesas que se produjeron durante la segunda mitad del siglo XVIII. Olympe de Gouges, destacada panfletista y literata francesa que participó en la Revolución Francesa y redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Libertad, igualdad y fraternidad, lema que resume los ideales de la Revolución Francesa iniciada en 1789. Napoleón Bonaparte, personaje que derrocó al gobierno del Directorio en el 18 Brumario. Son causas políticas, sociales y económicas que dieron origen a la Revolución Francesa. Política, difusión de las ideas liberales e ilustradas, falta de participación,
política de la burguesía, social, desigualdad, pobreza y escasez de alimento para el pueblo, económica, aumento de los impuestos para el tercer estado. La burguesía, clase social surgida en la Edad Media, que se apropia de las ideas liberales e ilustradas y provoca movimientos revolucionarios entre 1750 y 1850. Despotismo ilustrado, forma de gobierno que adoptaron algunos monarcas absolutos durante el siglo XVIII bajo el lema «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Montesquieu fue un filósofo francés que se pronunció en favor de la división de poderes, la tolerancia religiosa y la búsqueda de la felicidad mediante las leyes. La máquina de vapor, invento de James Watt, que a partir de 1769 desencadenó una mejora acelerada en la forma de producir. Declaración de Derechos de Virginia. Es un documento de 1776 que establece que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, con libertad para adquirir y poseer propiedad y perseguir y obtener felicidad y seguridad. Las guerras napoleónicas fueron conflictos bélicos de 1799 a 1815 entre Francia y otras naciones europeas que contribuyeron a la expansión de las ideas liberales. Son tres causas principales que provocaron la independencia de las 13 colonias: leyes impositivas por parte de la corona, falta de derechos políticos de los colonos, difusión de las ideas liberales en América. Los movimientos de independencia de las colonias españolas son procesos que se dieron en América mientras Napoleón invadía España entre 1808 y 1812. La riqueza de las naciones es un libro que sustenta la doctrina del liberalismo económico y fue escrito en 1776 por Adam Smith. Código Civil francés o Código Napoleónico, documento publicado en 1804, que difundió por toda Europa las ideas del liberalismo y la Ilustración durante el Imperio Napoleónico. El capitalismo, sistema económico derivado de la Revolución Industrial que sustituyó al mercantilismo y se basa en la acumulación de riqueza. El reto de hoy: no olvides compartir con tu familia lo que has aprendido, porque al dialogar y reflexionar juntos, reforzarás y ampliarás tu aprendizaje. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda que si quieres ayudar a alguien puedes compartir el video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.